Bueno, vamos a continuar un poco con el esquema que fuimos haciendo del plano imaginario y del plano simbólico para caracterizar un poco cada eje, ¿no? Vamos a caracterizar bajo tres propiedades que vamos a tomar de una teoría biológica de un filósofo del principio del siglo XX que va a influenciar todas las corrientes psicológicas, que se llama Jacob von Schule. Él plantea una teoría de la adaptación que toda evolución, esto lo vamos a ver también en Piaget, en parte en la teoría de Freud, pero en todas las teorías psicológicas y conductistas y neurológicas, que es que hay un mundo interior, subjetivo, ligado a una cuestión congénita, y que ese mundo Inwell, que define como Inwell, va a coincidir y debe adaptarse a un mundo exterior, Unwell, donde hay condiciones naturales y sociales. Estas dos condiciones las pone en el mismo plano, ¿no? Esta teoría Lacan la critica y la utiliza para contrastar con la idea de una psicogénesis distinta en el niño a partir del estadio del espejo y la aparición del lenguaje a partir del discurso del otro. Pero bien, él dice que la comunicación se encuentra restringida a partir de toda necesidad en pos de una conservación. Las dos conservaciones más importantes son la alimentación y la reproducción. ¿Sí? Él ve que la comunicación es igual en la danza de las abejas para comunicar dónde está el alimento, es decir, el polen, por ejemplo, o en el cortejo de un pingüino en la época de apareamiento, ¿no? Un poco esto, como decía recién, está influenciado en Freud cuando lo vemos en tres ensayos, donde él tiende a ubicar que todo el fin de la pulsión y todo lo caótico de la pulsión se reuniría en un único fin, que es el de la reproducción. Vamos a ver que esta hipótesis de Freud de 1905 después queda bastante cuestionada por sus propios desarrollos teóricos. El orden animal, como el orden humano en esta teoría de la comunicación, como en el orden psicológico también, plantearía una dimensión de complementariedad. Vamos a decir, en este orden no existiría ninguna diferencia ontológica entre lo comunicado, ¿sí?, el Unwell, el mensaje que va hacia afuera, es decir, y lo predeterminado en el paquete genético como el mundo interior. Es decir, el mensaje no miente. Esta idea, que Lacan ubica que, bueno, ve que la sexualidad y los modos de relaciones humanos trascienden el problema de la reproducción y que no estamos abrochados a los ciclos biológicos. El mundo exterior no está abrochado al ciclo biológico interior. Vamos a ver que estas teorías solamente son aplicables para el campo psicológico cuando lo piensan en el orden de la psicología comparada, como Watson o Palm que trabajaban con animales, pero cuando tratan de pensar esto en el campo de la sexualidad humana y en el campo mental, vemos que el código siempre se desfasa. Vamos a decir, a ver, ¿cuál es la hipótesis que plantea el otro plano? Que lo humano está totalmente trastocado por el lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje vehiculiza la existencia de un saber y este saber nos dice que somos mortales y sexuados. Entonces, el lenguaje se plantearía como ese tercer elemento que impone una suplementariedad, ya no una complementariedad entre dos, sino una suplementariedad entre tres. El suplemento que nos posibilita saber sobre la encarnación sexual y mortal del propio cuerpo, esto lo desconoce el animal. El animal desconoce que él mismo va a morir o desconoce su posición sexual. No hace falta el animal saber qué posición sexual tiene. Eso queda disparado por un hecho biológico. La perra segrega una hormona y el perro la copula y no tiene que decir a ver si soy macho o hembra. En cambio, en el hombre, este saber se desplaza, se prolifera, no se ajusta, invade todo el lenguaje. Pero es un saber que al mismo tiempo
agrega un plus de conocimiento al mismo tiempo que imposibilita la completud. ¿Sí? Y esto es lo que ubicamos, que cuando hablamos de sexualidad o aparece la sexualidad en la experiencia del lenguaje con otro, esta está marcada por el malentendido. El malentendido marca que está apareciendo ese tercer elemento que descompleta la comunicación. Es decir, al inscribirse la sexualidad humana en un orden simbólico, se instaura una alianza respecto de todo ideal adaptativo y natural, no existiendo ninguna tendencia preformada en la elección de un objeto sexual para cada persona. La ausencia de una regla, de una programación de la sexualidad, se traduce en una apertura hacia la mentira, hacia la ficción, al invento. Los comportamientos sexuales se muestran como engañosos, enigmáticos, extraviados y movidos por un impulso que no puede reducirse a los ciclos biológicos. La imagen del objeto sexual está marcada profundamente por estas significaciones. Ritos, modas, fetiches, guiños, señas, chats, consejos. No hay encuentro sexual sino mediante la intervención simbólica, lo que constituye una enorme variedad del encuentro sexual. En ese sentido, Freud ahí, en Tres ensayos, plantea una cosa que se separa un poco de esta teoría biologicista de la comunicación, que es que, bueno, él se da cuenta que el objeto no está predeterminado. Y ahí Lacan también formula esta cuestión de que no hay complementariedad en los sexos. Por eso él plantea esta hipótesis de no hay relación proporcional entre los sexos. Es decir, no hay una relación entre macho y hembra, sino que entre los sexos siempre hay un desfasaje. Y ese desfasaje, vamos a ver que Lacan lo plantea en el plano de, es un síntoma del desfasaje. El desfasaje entre las relaciones sexuales de uno con el otro siempre aparece expresado ese tercer elemento que tiene un anclaje en el lenguaje, en el significante, que es el síntoma. Vamos al otro concepto que vamos a distinguir, que es el plano de la simetría entre emisores y receptores. ¿Sí? Siempre plantea esta teoría, la teoría del imaginario, una relación especular, en el cual emisor y receptor se corresponden como un espejo del otro. Pero del otro lado vamos a ver que toda semejanza entre los hablantes depende de una legalidad que los trasciende. El otro, la lengua, ese otro con mayúscula, designa una alteridad radical y trascendente a toda simetría o igualdad. Podríamos decir como si fuera un otro con minúscula, el semejante. En tal sentido, es importante que consideremos al hombre como el único animal que posee una legalidad escrita, cuyo principal objeto es la prohibición de toda acción que desconozca la igualdad de los hombres. A ver, la igualdad es una ortopedia en el orden humano. Hay un mandato que la ley trata de constantemente saturar o suturar, que es la idea de que puede haber diferencia. Y el hombre siempre goza de la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si gozamos del sexo, y somos el único animal que goza del sexo, o que también puede sufrir del sexo, es porque nos desviamos del fin abrochado a nuestra naturaleza, que es el fin reproductivo. Vamos al último eje, vamos hacia el último análisis de los ejes, que es el de la reversibilidad. En la idea del eje 1 es que el emisor puede en otro momento ser receptor y viceversa. Y esto no supondría una diferencia en lo transmitido. Si vemos el otro plano, vamos a ver que hay algo irreversible. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando trabajamos el esquema del grafo del deseo para ubicar la noción de todo el efecto que tiene el código sobre el mensaje y en el ejemplo de tragar? Allí, en el ejemplo de tragar, en este código que ustedes están viendo, en el esquema que estamos poniendo nuevamente ahí en pantalla,
La palabra adquiere una significación para la cual ningún semejante, máquina o saber técnico puede responder al sujeto. Pero el sujeto reenvía constantemente una pregunta reclamando una sanción. ¿No es esto lo mismo que una conducta en un animal o un acto de una máquina? El animal y la máquina no hay un reenvío a ver qué estoy diciendo, corríjanme. Un animal no es un sujeto en un acto. Su relación con su conducta no es ambigua. Su conducta está abrochada a su destino biológico. La máquina también responde de manera inevitable a su programa, sin ambigüedad alguna. Pero el hombre juega algo de su existencia en lo que transmite. En esta ambigüedad, lo transmitido no le es totalmente ajeno. De eso es responsable. Aunque la responsabilidad que se ubica en el acto inconsciente no es idéntica a la legal, orientada a la intencionalidad consciente y a la verdad empírica. A modo paradójico, se trata de una responsabilidad sobre un acto fallido, como aquello que permanece como falta, como lo no realizado del deseo, y como un sentimiento de culpa que queda encerrado en toda esa repetición sintomática que veíamos en el llamado de sanción en el esquema del grafo. En la cura el sujeto es enfrentado con el deber ético de asumir una responsabilidad frente a esos actos que se repiten, de los cuales no puede deshacerse. Nadie puede deshacerse de un acto fallido. Cuando lo dice, ya está embarrado, ¿no? Podríamos decir, no hay una vuelta atrás reversible. Y es, vamos a decir, lo que queríamos la ética del inconsciente en la práctica, que apunta a que un sujeto se responsabilice de lo que se repite ahí, en sus actos y en sus deseos inconscientes, fundamentalmente, vamos a decir, mostrando un deseo que no tiene forma de expresión en la palabra del otro, y ese deseo tiene que inventarlo.